Estás escuchando El Hueco en el Muro. Como lo habíamos también anunciado, nos encontramos nuevamente con la presencia de un hermano muy querido para nosotros y nosotras aquí en la Red de la Diversidad. Estamos hablando con Fernando Hurtado, con quien vamos a conversar acerca de la presentación del libro del cual él ha sido parte fundamental en el proceso de investigación y redacción, que titula Cabildo Indigenal San Ignacio de Mojos, que tiene que ver San Ignacio de Mojos Beni, que es una breve relación y reconstrucción del proceso histórico entre 1701 y 2024. Fernando, Chori, bienvenido. Pedirte que saludes a la audiencia, por favor. Buen día, mil disculpas por el retraso, estaba ahí teniendo problemas con la instalación del Jitsi, pero así por WhatsApp queda bien, se escucha clarito y todo excelente. Gracias por la invitación a todos los Guainas, a Pablo, al Santos, a la Gaby y a todos, ¿no? En la Red de la Diversidad, para charlar un poco sobre las diversidades justamente indígenas, en este caso de Mojos, en el Beni. Chori, querido, ¿cuál ha sido como la motivación para inmiscuirte en este trabajo de investigación y que ya ha terminado con la presentación de este libro? ¿Qué es lo que has representado? ¿Qué territorios abarca también esta investigación para como iniciar esta conversa, ¿no? Bueno, la motivación es que, bueno, yo conocía este lugar ya, ¿no? Al salir del colegio he realizado un año de voluntariado en esta misma población, en San Ignacio de Mojos, en el Beni. Entonces, el año 99 he vivido todo el año ahí. Posteriormente he estudiado la carrera de antropología 5 años y al terminar el 2005 he vuelto al mismo lugar para hacer mi tesis sobre la música del lugar, ¿no? Entonces, he vivido otro año más, 2 años he vivido completos en este pueblo y entonces ya pues he conocido a la gente, al lugar, la cultura, la música, la tradición y sus formas de organización social, ¿no? Que en este caso es el Cabildo Indigenal. Entonces ya tenía un acercamiento previo y luego, bueno, posteriormente he ido trabajando en diferentes lugares y en diferentes, situaciones que me han llevado a trabajar a ese mismo pueblo, ¿no? A San Ignacio de Mojos. Entonces he publicado primero un artículo en la revista Piedra de Agua de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Después he publicado un libro con el Ministerio de Cultura sobre los documentos de la Ichapequene Fiesta, que es la fiesta patronal del pueblo que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y después he publicado, bueno, también mi tesis, ha sido lo primero que he publicado, ¿no? Sobre la música del lugar. Y finalmente el MUSEF, ¿no? El año 2023 ha organizado la reunión anual de etnología en la que estaba especializada en músicas de diferentes lugares de Bolivia, ¿no? Entonces, para ese evento yo he hecho las gestiones de hablar con el... Cuando hablabas acerca de todo lo que te relaciona al territorio y cómo es que has comenzado a hacer estos procesos de investigación que terminan en este libro, hablas acerca del proceso. En este libro precisamente habla acerca del proceso organizacional del Cabildo de Mojos. Si nos puedes hablar un poco de la historia del Cabildo de Mojos, ¿qué representa para ese territorio? Bueno, sí, el Cabildo es la primera organización indígena, ¿no? Originaria que ha surgido en toda Bolivia, en todo el país. Tiene 324 años de fundación, ¿no? Entonces, ha surgido en el año 1701, durante la época de las misiones jesuíticas en San Ignacio de Mojos. Bueno, en realidad en todas las misiones jesuíticas, ¿no? Porque el padre Francisco de Altamirano en el año 1701 manda una orden de creación del cabildo para todas las misiones jesuíticas, ¿no? De toda América Latina, ¿no? Entonces se crea el cabildo, el cabildo era una forma de organización que tenían en España, ¿no? En España se organizaban las ciudades, los pueblos, las comarcas, se organizaban a través de un cabildo, que era una especie de ayuntamiento, o lo que ahora actualmente llamaríamos una alcaldía, digamos, ¿no?
Entonces, esa misma forma de organización española de los ayuntamientos la traen a Sudamérica y la implantan en las misiones jesuíticas para poder organizar, digamos, primero inicialmente logísticamente toda la misión y después ya con el fin, digamos, de la evangelización, que era lo más importante, ¿no?, de las misiones jesuíticas. Pero bueno, es larga, la historia es larguísima, ¿no? Pero podemos ir charlando poco a poco sobre todo este proceso que ha durado más de 300 años, ¿no? En todo ese proceso, ¿qué es lo que se podía identificar? Igual en tu libro mencionas acerca de la vida en el monte y los pueblos arawak, ¿no? Y de la lengua arawak, que en ese entonces se hablaba en estos territorios. ¿Aún están presentes o ya han terminado de desaparecer completamente? Bueno, ahí esa es como la época prehispánica. Antes de la llegada de los españoles, ha habido varias investigaciones y prospecciones arqueológicas, ¿no?, en los llanos de Mojos. Es un territorio inmenso, extensísimo, ¿no? Se considera, digamos, o en esa época se consideraba los llanos de Mojos desde las, como llaman ellos, los cronistas antiguos, las estribaciones de la cordillera, que es decir, el final de la cordillera, donde termina la cordillera, y empiezan las sabanas del Beni, que se extendían hasta los llanos del Grigotá, que eso es en Santa Cruz, que eso ya es en la Chiquitanía, ¿no? Entonces todo ese sector que incluía La Paz y todo el Beni hasta Santa Cruz y hasta las fronteras con el Brasil, ¿no? Bueno, en esa época no era Brasil, pero era la frontera con el reino de Portugal, ¿no? Todo ese sector era considerado Mojos. Entonces, en todo este sector, las prospecciones arqueológicas han encontrado restos humanos, ¿no?, osamentas y diferentes artefactos en muchísimos lugares, en lomas elevadas y artefactos rituales. Entonces, uno de los más importantes que se ha encontrado, de las osamentas más importantes que se ha encontrado, ha sido de un cacique que tenía un collar de dientes de jaguar y tenía manillas, una especie de aretes, una especie de corona, ¿no? Entonces se notaba que evidentemente era una persona con jerarquía, ¿no?, que era un cacique, un líder, un jefe, ¿no? Entonces, con eso ya se tiene la previa, digamos, el antecedente de que estos pueblos originarios ya se organizaban, ya tenían una propia organización social, ¿no?, diferentes tipos de jerarquías, podría decirse. Y cuando llegan los jesuitas, retoman estos liderazgos indígenas a los caciques anteriores y empiezan a armar las misiones, ¿no? Chori, ya otra vez retornando al tema de los cabildos, tú hablas de estas que copian, digamos, o son traídos como una institución desde la colonia, ¿no?, desde la corona. Y tú también haces una mención acerca de que estos se convierten como una institución colonial, ¿no?, que reproducen esto, colonial y misional. ¿Cómo se expresan estas características ya en el territorio con la población? Bueno, es compleja la situación en las misiones, ¿no? Es bien diferente las misiones jesuíticas de cómo se vivía en el altiplano. En el altiplano, digamos, en todo nuestro sector de los Andes, comenzando por la matanza que ha habido en el Cusco, ¿no?, cuando llega Pizarro, Atahualpa y todo, ¿no? Entonces toda la historia que ya conocemos es bien compleja y llena de masacres, de torturas y de todo, ¿no? A diferencia de este segundo momento, o sea, hay que dividir, bueno, se divide, ¿no? Yo no hago esa división. Existe una división histórica de los tiempos de la colonia, ¿no? La primera etapa, que es la colonia temprana, que la llaman, que son los primeros años de la colonia, los primeros 50 años de colonia, en la que llegan y empieza toda esta matanza, ¿no? La matanza en Cusco, como decíamos, y en diferentes otros lugares, ¿no? Entonces, como ha habido, y en toda América Latina, ¿no?, así desde México hasta Tierra de Fuego, en todos los lugares en los que llegaban los españoles, había masacres, matanzas y todo, ¿no? Entonces, ahí
surge pues la idea de que estas personas, estos indios como les llamaban, tenían alma, gracias a un libro importantísimo que es de Fray Bartolomé de las Casas, La breve relación de la destrucción de Indias, se llama. Entonces, Fray Bartolomé de las Casas, que era un cura dominico que vive en Centroamérica, él presencia, es testigo ocular de las masacres, de las muertes, de los asesinatos, cuenta cómo los colgaban ahí de 13 en 13 para emular, digamos, ¿no?, a Jesús y sus 12 apóstoles, los colgaban de 13 en 13, los ahorcaban y los quemaban vivos, ¿no?, a los indígenas. Entonces incendiaban pueblos, violaban, degollaban, así, todas unas masacres, ¿no? Y entonces denuncia esto Fray Bartolomé de las Casas, de esta etapa temprana de la colonia, y a raíz de la denuncia y de su libro, que se hace muy famoso y muy polémico en toda Europa, y que salen muchas ediciones en esa época, ¿no? Salen muchas reediciones, reimpresiones del libro. Entonces la corona española se ve forzada por tanta presión, digamos, a crear las leyes de Indias. Entonces, gracias a las leyes de Indias, se empieza a respetar la vida de los indios, ¿no? O sea, el rey manda una orden, y bueno, crean varias leyes, ¿no? Las leyes de Burgos, que después se convierten en las leyes de Indias, mejoradas, aumentadas, ¿no? Y con estas leyes lo que se hace es preservar la vida de los indios, ¿no? Porque tenían alma. Entonces intentan, ¿no? Obviamente con tantos kilómetros de distancia entre España y Sudamérica, no había un control eficiente, digamos, ¿no? Así, no se podía saber si cumplían la ley o no, pero se dictan las leyes de que no se pueden matar indios primero porque eran un elemento de trabajo, eran fuerza de trabajo, ¿no? Entonces no podías matar a la fuerza de trabajo para explotar la plata de Potosí o para, no sé, diferentes trabajos, ¿no? Entonces, en toda esta primera etapa es como la etapa de matanzas. Luego viene esta segunda etapa de la colonia, que son las misiones jesuíticas, ¿no? En estas misiones, los jesuitas tratan de hacer cumplir estas leyes de Indias y evitan la muerte, ¿no?, de los indígenas. Y habían muchas, las malocas, les llamaban. Las malocas eran las expediciones que hacían los españoles, los buscadores de tesoros y los esclavistas para ir a las misiones y secuestrar indios para llevarlos a Potosí, para llevarlos a diferentes lugares para que trabajen en las encomiendas, ¿no? Entonces, los jesuitas en las misiones hacen lugares cerrados. En las misiones de Paraguay tenían paredes, las misiones eran así amuralladas para justamente evitar que entren los esclavistas a robar indios, ¿no? Y lo mismo sucede en Paraguay, en Argentina, en Mojos, en Chiquitos, ¿no? Claro que en Mojos y en Chiquitos no estaban amuralladas las misiones, pero sí estaban protegidas, ¿no? Entonces no podían entrar los españoles ni los esclavistas, estaban protegidos por los jesuitas en este momento, ¿no? Entonces se vive una segunda etapa que son aproximadamente 100 años. En Paraguay estaban 100 años, en otros lugares 90, 80, específicamente en San Ignacio de Mojos han llegado a estar 70 años los jesuitas, ¿no? Y durante toda esta época misional se convierte pues en un momento como de esplendor, porque no había esclavización, porque los jesuitas eran 2 jesuitas que manejaban una misión, ¿no? Dos curas para 1.500 indios, digamos, ¿no? En San Ignacio de Mojos había 1.490, creo, algo así, ¿no? En los censos que he logrado encontrar, que también están en el libro. Entonces, 2 jesuitas manejaban a 1.400 indios. Entonces era complicado hacer, digamos, un manejo de tanta gente, ¿no? Porque hay un autor, Hernando Sanabria Fernández, que denominan a la época de las misiones jesuíticas como un protosocialismo, porque no habían jerarquías, no habían clases sociales y todos trabajaban en conjunto para todos, ¿no? Entonces, entre todos
trabajaban la tierra para la comida de todos, entre todos criaban animales para la comida de todos, así, ¿no? Era como un trabajo colectivo. Entonces muchos lo llaman, ¿no?, como la Arcadia, como la utopía de Tomás Moro, hecha misión jesuítica, ¿no? Eso es lo que querían replicar los jesuitas, ¿no? Entonces era un momento en el que se desarrolla en las artes, ¿no? La música sobre todo, el tallado, la pintura, el tejido, y no había muertes pues en ese momento, ¿no? Porque no entraban los españoles. Pero después viene ya la tercera etapa en la que el mismo rey manda la orden de rey Carlos III, ¿no? La orden de expulsión de los jesuitas, porque se dan cuenta que en todas las misiones estaban perdiendo plata, porque estaban perdiendo mano de obra gratis, ¿no? Mano de obra barata, para poder explotar, trabajar las minas y todo, ¿no? Entonces, les reclaman a los jesuitas, a la orden de los jesuitas no quieren salir, entonces deciden eliminar la orden, así le quitan su permiso de funcionamiento, digamos, ¿no? Le quitan así su aval y de la iglesia, de la corona, y entonces eliminan a la orden de los jesuitas y los expulsan de toda América Latina. Entonces, ahí empieza ya la tercera etapa, y es ahí cuando recién llega la tercera parte de la tercera y última etapa de la colonia. Es ahí cuando recién llegan, digamos, los españoles y los esclavistas y los cazadores de tesoros a robar gente, ¿no? A secuestrar gente a las ex misiones jesuíticas. Entonces ahí es donde empieza la verdadera colonia, ¿no? Donde empieza la verdadera tortura, masacre, todo lo que las misiones se habían estado salvando durante 100 años, posteriormente sufren, ¿no? Todo ese proceso. Entonces, en todos estos procesos es que aparece el cabildo indigenal. En la misión, justamente, 2 sacerdotes no podían manejar todo ese movimiento económico para 1.500 personas, ¿no? Entonces necesitan apoyo y justo forman el cabildo, que es la organización indígena que les ayuda a estos 2 curas para poder manejar toda la economía y la evangelización y el arte y la música y toda la vida dentro de la misión, ¿no? Yori Santos te habla, ya llegando al final de este espacio, de esta entrevista, qué enriquecedor esta perspectiva y esta mirada en torno a Moxos, a esta experiencia que nos has comentado en esta suerte de tres divisiones o 13 etapas. Has vivido allá, como nos comentabas. ¿Qué es lo que destacarías ya en el cierre de este pequeño espacio de entrevista? ¿Qué es lo que más te ha impactado, lo que más te ha llamado la atención? Pero mirando con los desafíos actuales, sabemos que por las características geográficas del lugar, sabemos que es una planicie, como señalabas, que cuando llueve, ¿no? Tiene serios problemas y esto es algo permanente, ¿no? Pero han generado también una suerte de tecnología para resolver este tema. ¿Tú consideras que este tema no está siendo aprovechado, todo este conocimiento de esta manera de modo de vida, ¿no? Porque es un proyecto también civilizatorio desde Mojos. Eso, ¿qué es lo que destacarías y cómo miras ya desde los problemas actuales, digamos, se recoge esto? ¿Qué hay de esto, Cho? Santos, hermano, gracias por la pregunta. Posteriormente volviendo ahí al libro, ¿no? Para llegar a la actualidad y retomando, como dices, la prehistoria para llegar a la actualidad. Eso es lo que hago básicamente en el libro, ¿no? Hacer un análisis histórico de estas 3 etapas de la colonia, ¿no? La etapa temprana, la etapa de las misiones y la etapa posterior a las misiones, ¿no? La de la expulsión de los jesuitas. Eso dentro de la colonia. Después analizo el momento de la época republicana. Y después de la republicana ya el siglo XX y llegando ya hasta la actualidad, ¿no?
Entonces hay dos momentos históricos importantes, uno en la época de la República, cuando aparece Nicolás Suárez. Ahí en mi libro lo he denominado el auge de la muerte, que muchos otros historiadores lo denominan el auge de la goma, pero es el auge de la muerte, porque ha habido mayor cantidad de asesinatos, muertes, masacres en la época de la República. Se ha matado más gente que en la época de la colonia. O sea, en la colonia ha habido masacres y muertes, pero no en la misma cantidad. O sea, Nicolás Suárez, en los colegios, a mí en mi colegio me han enseñado que Nicolás Suárez es un héroe de la patria, ¿no? Porque ha luchado contra los brasileros por el Acre, la guerra del Acre, y como héroe nacional, ¿no? Pero una parte que nadie cuenta generalmente es el sadismo que tenía Nicolás Suárez, ¿no? Nicolás Suárez ha exterminado una cultura, un grupo étnico completo, los caripunas. La lengua caripuna, el idioma caripuna, la cultura caripuna, el grupo étnico caripuna ha cometido un etnocidio, ha asesinado a todo un grupo, ¿no? Ahí está detallado en el libro todo el relato, ¿no? Pero básicamente es que lo matan al hermano de Nicolás Suárez, y Nicolás Suárez en venganza envenena con estricnina toda el agua y la comida de todo este grupo, los caripunas, ¿no? Entonces va, envenena y mata a toda una nación indígena originaria. Somos ahorita 36, hubiéramos sido 37 si no fuera por el etnocidio cometido por el asesino de Nicolás Suárez, ¿no? Entonces, y después de eso, toda la gente se organiza y se escapa de los enganches de la goma, ¿no? Y se escapan en busca de la Loma Santa, y bueno, ahí continúa la historia. Pero todo este tipo de organizaciones, también hay varias rebeliones, ¿no? La rebelión de Pedro Ignacio Muyva, de Juan Maraza, Andrés Guayocho, no sé, varios, Nicolás Anosa, ¿no? Una mujer que también participa en la rebelión. Entonces hay varias etapas históricas en las que el Cabildo organiza a la gente para la rebelión armada, y en otros momentos históricos para el escape en búsqueda de la Loma Santa. Y lo mismo va sucediendo durante todo el siglo XX, con la época de las estancias, ¿no? Y de los establecimientos ganaderos. Entonces se escapan y fundan diferentes pueblos. Entonces tienen una tradición histórica de más de 2 siglos de escapar y de caminar buscando lugares, ¿no? Donde no haya esclavización, donde no haya tortura, donde no haya explotación. Y entonces, con esa tradición histórica de más de 2 siglos de escape al monte y de caminatas, en el siglo XX, en 1990, el Cabildo Indigenal es el que organiza la primera marcha por el territorio y la dignidad. Entonces, después de eso ya se organizan 11 nuevas marchas hasta el 2020, creo que es lo último, 2019. Pero toda esa memoria histórica de la salida del monte, de las misiones hacia el monte, es la que después se reproduce en la primera marcha por el territorio y la dignidad. Entonces, todo organizado por el Cabildo Indigenal, ¿no? Entonces, toda esta historia es la que trasciende, digamos, 3 siglos de organización indígena. Y, como decías, para enlazar la época, lo de las inundaciones, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, de los jesuitas y de todos, vivían los grupos arawak, que tenían una lengua arawak, que era la lengua primigenia, que son expulsados, o sea, por la falta de comida, llegan desde Centroamérica, grupos de lenguas arawak. Esa misma lengua llega hacia México, y, por ejemplo, los aztecas tienen una raíz lingüística arawak previa, ¿no? Que después forma el lenguaje náhuatl de los aztecas, que es de raíz arawak. Estos mismos arawak bajan hasta el sur y llegan hasta mojos, a mojos de chiquitos que tienen la misma raíz lingüística arawak. Entonces era como un grupo previo, anterior a todos estos, prehistórico, digamos, ¿no?
Y estos son los que forman los terraplenes, los camellones, las lomas elevadas, y que hacen todo un manejo hidráulico. A Mojos también le llaman la cultura hidráulica, ¿no? Por todo este manejo monumental de tierras que hay. Hay cientos de lagunas artificiales que han sido creadas en esta época por estos arawaks, ¿no? Por estos indígenas arawaks, que son prehistóricos, ¿no? Incluso antes de que surjan las lenguas, la lengua chiquitana, la lengua mojeña, la lengua guaraní, son nuevas. La lengua guaraní es nueva, también es de la misma raíz lingüística arawak, que viene anterior, es como el latín, ¿no? Que es la lengua madre, y de ahí surgen otras lenguas. La lengua arawak es la lengua madre, de donde sale el guaraní, el mojeño, el náhuatl. Entonces, toda esa cultura previa es la que hace estos movimientos gigantes, ¿no? Así como macromovimientos de tierras creando lagunas. La laguna Suárez es creada por el ser humano, la laguna de San Ignacio de Mojos, Sireri, es creada por el ser humano. Los movimientos de los ríos, el encauce de los ríos, la dirección que lleva el Mamoré ha sido creada por los arawaks. Entonces era así como obras monumentales. No se cree que solo en los Andes ha habido obras monumentales como Tiahuanaco, Machu Picchu, porque manejaban piedras grandes, digamos, ¿no? Pero allá en Mojos manejaban territorios, movían ríos, creaban lagunas, creaban así territorios elevados. Era movimientos increíbles, ¿no? Así impresionantes, de movimientos de tierra para el manejo y el control del agua y las inundaciones, ¿no? Entonces, pero esta cultura arawak ha desaparecido. Todos estos restos óseos que se encuentran desaparecen más o menos en el 500 después de Cristo, ¿no? Casi paralelo a Tiahuanaco. Desaparecen así a la misma época en la que desaparecen Tiahuanaco, ¿no? Entonces después solo quedan restos. Los aymaras cuando llegan ya encuentran Tiahuanaco vacío, no saben qué es. Y es lo mismo aquí, llegan los guaraníes, o aparecen los guaraníes, aparecen los mojeños, aparecen los chiquitanos, y ya encuentran algo abandonado, ¿no? Estas lagunas previas hechas, estos encauces de ríos, estos camellones, estos terraplenes, estas lomas, la loma Suárez, la laguna Suárez, la loma Salvatierra, son cosas monstruosas que han hecho, así gigantes, ¿no? Pero ya estaban deshabitadas, ya había desaparecido esta cultura arawak. Entonces es muy interesante ese antecedente prehistórico, digamos, ¿no? Preguntarte, de toda esta tecnología, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Es aprovechada? ¿No es aprovechada? Porque permanentemente en época de lluvias se producen este tipo de inundaciones. ¿Qué queda de todo este? Por eso yo hacía referencia, como es que hay una cosmovisión, una civilización. ¿Queda, no queda? ¿O ya es simplemente mirado como algo que aconteció en la historia de este enorme territorio? Eso es exactamente lo que está sucediendo ahora, ¿no? Ayer he estado ahí en Mojos y está inundado todo, ¿no? O sea, no el pueblo, porque el pueblo está construido justamente en una loma elevada, entonces el pueblo no se eleva, ¿no? No se inunda, perdón, pero en los alrededores, en las comunidades más pequeñas, todo está inundado. Así he ido en avión y desde el avión se ve así todo plateado, ¿no? Todo inundado. Pero hay montones de lugares en los que también hay elevaciones que sobresalen, que desde el avión se puede ver, ¿no? Así como montes o terraplenes, elevaciones, así montículos grandes, ¿no? Donde hay poblaciones que no se llegan a inundar, sino a los alrededores. Pero toda esta, como dices, claro, toda esta civilización que ha desaparecido es un misterio, pues no es así. No hay información de eso, porque cuando ya aparecen estas nuevas lenguas, los mojeños con sus diferentes idiomas, antes de las misiones habían 37 lenguas diferentes, ¿no? Que eran 37 culturas diferentes, que luego las reducen en una misión y se pone un solo idioma, digamos, el mayoritario. Pero estas 36 o 37 culturas con 37 idiomas ya no tienen ese conocimiento
previo, anterior, ¿no? Que eran de los arawaks, que es una cultura desaparecida, una civilización, ¿no? Desaparecida, y que tampoco se tiene mucha información, ¿no? Por lo menos en Tiahuanaco tenemos, qué sé yo, vasijas. Hay vasijas que se han encontrado en las prospecciones arqueológicas. Hay vasijas que tienen así policromía, ¿no? Así como algunas características que las relacionan con la cultura arawak, que viene desde Centroamérica, desde las Antillas, de por ahí, ¿no? Entonces, por eso han podido determinar que es la cultura arawak, y por la raíz lingüística, que han podido ver la relación que tiene la lengua náhuatl de los aztecas con la lengua mojeña. Es bien loco eso, es bien interesante y bien complejo de estudiar, pero no hay pues muchos estudios y hay pocas excavaciones. Recién están haciendo como excavaciones en este sector, ¿no? Por el andinocentrismo que hay. Todo es los Andes, los sicuris, Tiahuanaco, Machu Picchu, los aymaras, así, o sea, lindo, muy lindo. Yo soy aymara y defiendo la cultura aymara y todo bien, ¿no? Pero en la cultura mojeña y en la cultura oriental, en las culturas orientales, no hay investigación, o hay muy pocas, ¿no? Entonces han hecho varias investigaciones arqueológicas con esta tecnología LIDAR, que son como unos rayos láser, creo que, con los que pueden ver el territorio y pueden ver las elevaciones que se han hecho, ¿no? Y los movimientos de tierra que hay, que están ocultos debajo de la selva, ¿no? Porque tú no vas y solo ves selva desde arriba, pero si ves así con esta tecnología LIDAR, hay la investigación de Heiko Prumer, se llama, que es un arqueólogo gringo, ¿cómo se llama? Con una arqueóloga boliviana, no recuerdo el nombre, Betancourt, Carla Betancourt, que han hecho esta tecnología, han aplicado esta tecnología LIDAR a los llanos de Mojos y han encontrado, ¿no? Montón de elevaciones, han encontrado incluso hasta pirámides que están tapadas por la tierra, por los siglos, y tapadas por la selva, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, la gente actual, la gente mojeña, no tiene conocimiento, ¿no? Porque no saben qué es, ¿no? Pero ellos dicen, eso es de los antiguos. Ellos le llaman los antiguos a esta cultura, civilización arawak, que ha sido monumental en cuestión de territorios, crear lagunas y ríos y todo, ¿no? Entonces, es muy loco cómo no hay mucha investigación, pero cómo han dejado unos rastros monumentales, ¿no? Y que son paralelos a Tiahuanaco también. Entonces, así como no se sabe exactamente hasta la actualidad el motivo por el cual ha desaparecido la civilización Tiahuanaco. O sea, se cree que puede haber sido, digamos, ¿no? una epidemia o algo así, pero ya ha desaparecido, ¿no? Y cuando llegan los aymaras, Tiahuanaco ya estaba vacío, ya no había gente. Y lo mismo acá, ¿no? Como que no se sabe exactamente por qué ha desaparecido la cultura arawak, pero cuando ya aparecen los mojeños o los guaraníes, ya es otra cultura nueva, digamos, ¿no? Chori, hemos quedado picados por todo este relato a partir de tus investigaciones, y será importante ya al cierre de esta entrevista que nos menciones el libro, dónde se puede encontrar, pero también creo que es importante señalar que, como lo dijiste hace unos minutos atrás, que la marcha por el territorio, la tierra y territorio, nació de una decisión del Cabildo, y esas formas de organización están latiendo, están presentes, y no corresponde al pasado. Habrán tenido modificaciones, pero se mantienen vivas, y ha generado todo este movimiento social, cultural, político, con la marcha de los pueblos indígenas liderizados, o esa decisión adoptada en este cabildo. Chori, si quieres agregar algo más y pedirte lo del texto, dónde se encuentra, el título de la investigación, favor que nos harías. Perfecto, sí, es claro, es interesante, ¿no? Ha resultado interesante la investigación, cosas que yo mismo no sabía, ¿no? He hecho mi tesis allá, he vivido 2 años,
y yo creía conocer, digamos, ¿no? Un poco la cultura mojeña, pero ahora con esta investigación he hecho muchos descubrimientos, bueno, descubrimientos para mí, ¿no? Que yo no los conocía, pero obviamente ya muchos historiadores, investigadores, etnohistoriadores ya habían hablado muchos años antes, ¿no? Como, no sé, Zulema Lem y bueno, muchísimos más, ¿no? Pero he podido, no sé, encadenar hechos históricos para poder estructurar la historia de esta organización, ¿no? Es una organización indígena, la primera organización indígena de Bolivia, que si bien ha sido fundada por los jesuitas para, como les decía, organizar la misión, después ellos se apropian de esta organización española, ¿no? Que es el Cabildo, y después la asumen como indígena, como propia, y durante 3 siglos, a través de esta organización, luchan por sus derechos, y cuento ahí, ¿no? La historia de luchas indígenas organizadas por el Cabildo, rebeliones organizadas por el Cabildo, escapes al monte organizados por el Cabildo, búsquedas de la Loma Santa organizadas por el Cabildo, la marcha por el territorio y la dignidad organizada por el Cabildo, ¿no? Entonces, todo este proceso histórico de organización indígena, ¿no? Justo el presidente de la Fundación Cultural del Banco Central, ahora en la presentación del libro, hizo entrega allá en Mojos de una plaqueta, ¿no? De reconocimiento al Cabildo Indigenal por ser la primera organización indígena de Bolivia, ¿no? Y que sigue actualmente viva y manteniéndose hasta la actualidad, ¿no? Entonces, por eso es importante esta organización, el Cabildo Indigenal de San Ignacio de Mojos, ¿no? En muchos otros lugares ya se ha desaparecido esta organización y ahora hay pues la policía, existe la alcaldía y entonces ya la alcaldía cumple las funciones del Cabildo, la policía cumple las funciones, los jueces, fiscales cumplen las funciones del Cabildo, pero en San Ignacio de Mojos y en algunas comunidades pequeñas todavía se mantiene el Cabildo, ¿no? En las comunidades chiquititas, en los ranchos, como les llaman, no sé, como Santa Rosa del Río Apere, no hay policía, no hay nada, no hay alcaldía, no hay jueces, fiscales, no hay nada. Entonces el Cabildo es el que hasta la actualidad, digamos, cumple esas funciones, ¿no? Si hay un problema de terrenos, el Cabildo resuelve, no hay allá pues nada de ir a derechos reales, presentar sus fotocopias, papel, nada. El Cabildo resuelve. O cuando hay problemas de violencia, ¿no? También describo cómo chicotean a una persona en el pueblo que había maltratado a su mujer, ¿no? Entonces el maltrato a la mujer está prohibido y se castiga con 25 azotes, ¿no? Que es una arroba de azotes, son 25, ¿no? Entonces con 2 arrobas, 50 azotes, y cuento la historia, ¿no? De cómo han impartido esta justicia comunitaria que mantiene todavía el Cabildo, ¿no? Entonces, bueno, es larga la historia, pero es interesante, ¿no? De conocer. Gracias, Santo Hermanazo, y un abrazo para todos, especialmente para la Jazz, que no la había saludado antes, y bueno, para todos, la Gaby, el Pablo, el Santos, para toda la red de la diversidad que siempre están escuchando, apoyando, difundiendo todos estos temas, ¿no? Gracias y un abrazo y un saludo para todos, todas y todes.